Hola a todos, hoy vamos a ver una función que es súper simple, pero a la vez necesaria para cuando gestionamos Google Sheets y hojas de cálculo, sobre todo cuando son grandes masas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, este archivo de libros que usamos en otro vídeo para enseñar cómo hacer tablas dinámicas, vemos que si nosotros nos vamos abajo vamos perdiendo el encabezado. Y también ocurre si nos vamos a la derecha, ya no sabemos cuál es el libro, por ejemplo, ¿de acuerdo? El título, el material, la serie, etcétera, se van perdiendo la información. Entonces, para eso existe una función que es la de congelar columnas y congelar filas. Vamos a ver dos maneras. La primera, la clásica, y la segunda, la más fácil, intuitiva, ¿vale? La primera del todo, pues lo que vamos a hacer es ponernos en una celda. Vamos a ponernos, por ejemplo, que nos interesa la columna A siempre, porque es para ver el tipo de que hay, book, ¿vale? Y le damos a View, Freeze, y elegimos en dónde estamos. Como la celda está en la 1 o en la A, pues elegimos donde tenemos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora lo que vamos a ver es que la parte de la fila 1 siempre va a estar, siempre se queda, ¿vale? Si movemos a la derecha, pues tenemos la misma función. Entonces vamos a pensar que queremos también hasta la serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos en la columna C, poner nuestra celda, ¿vale? Le damos a View, Freeze, y aquí se nos ha puesto la columna C. Si nosotros nos vamos a la F, vais a ver que se nos pone en la F, es donde nosotros pongamos nuestra celda. Entonces nos vamos a la F, Freeze, columna C, y como veis está más grueso aquí. Y ahora si nos vamos a la derecha y abajo, esto siempre se mantiene. Para quitar este congelamiento, pues le damos a Freeze y le damos No Columns y No Rows. Muy fácil, ¿no? Y bastante útil. Ahora vamos a ver la segunda forma, que a mí personalmente me parece mucho más rápida. Cogemos el ratón y nos vamos a la primera casilla, que no es esta, sino esta, que selecciona todos y le damos, ¿vale? Y como vemos aquí se nos aparece la mano con una línea más gruesa y se convierte en azul, mismo caso aquí. Entonces si nosotros clicamos, se nos cierra la mano como un puño y nos vamos a ir hasta la 10, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? Pues que se nos ha congelado hasta la 10. Mismo caso, nos vamos de nuevo arriba, agarramos, nos vamos hasta la F y se nos mantiene la F. A mí esta me parece mucho más fácil porque no hay que estar seleccionando celda y luego yendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Y para quitarlo, pues lo mismo. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.